¿Qué son las medidas de tendencia central y cómo las usamos en bioestadística y en estadística en general? Pues para entenderlo volvamos a nuestra muestra de sangre. Cuando nos hacemos un análisis de sangre, el doctor nos mostrará una hoja llena de parámetros que ya vimos punto por punto en anteriores vídeos. Por ejemplo, tenemos que el valor de eritrocitos en hombres está entre 4,5 y 5,9 millones por mililitro, y entre 4 y 5,2 en mujeres. La hemoglobina entre 13 y 17 gramos por decilitro en hombres, y entre 12 y 15 en mujeres. Y en el hematocrito, es decir, el porcentaje de eritrocitos que ocupan en el plasma, en hombres está entre el 40% y el 50%, y las mujeres entre el 36 y el 45%. Estupendo, pero ¿de dónde salen estos números? ¿Por qué 4,5 y por qué 13? Pues bueno, imaginemos que tenemos a todo el elenco de los Simpson y les hacemos un hemograma y vamos a mirar el número de eritrocitos, la cantidad de hemoglobina y el porcentaje de hematocrito. Si ponemos el valor en cada uno en este gráfico, veremos algo así, una distribución con dos picos. Vale, pero ¿por qué dos picos? Bueno, pues esto es debido al dimorfismo sexual entre hombres y mujeres. Las mujeres suelen tener menos de estos valores y los hombres más. Así que sabemos que en el pico de la izquierda habrán más mujeres y en el de la derecha más hombres. Pero hoy no vamos a hablar de dimorfismo sexual. Esto será un tema para otro día. Así que lo que vamos a hacer es separar a hombres y mujeres de los Simpson y volver a ponerlos en la gráfica. Podéis coger el sexo que os dé la gana para este ejemplo, da lo mismo. Así que haciendo esto, veremos que ahora solo tenemos un pico en la distribución. Este pico podríamos verlo como el valor central, es decir, el más representativo de la muestra. Sin embargo, también tenemos valores que se alejan del centro. Esto es la dispersión de la muestra. De esta manera, con las medidas de dispersión y tendencia de centro, podemos determinar qué valores son normales y cuándo comienzan a ser patológicos, por ejemplo. Hoy solo vamos a ver las medidas de tendencia central. La dispersión la veremos en el próximo capítulo. Hay diferentes medidas de tendencia central. Unas que todos conocemos muy bien porque todo el mundo habla de ellas son las medias y las medianas. Sin embargo, hoy también veremos otras como la moda, la media ponderada, la recortada, la windsorizada, la geométrica y la armónica. Comencemos por la media. Vale, para explicar la media volvamos a nuestro ejemplo de los Simpson. Vamos a mirar la hemoglobina de todos los varones y esto es lo que nos da. El primero tiene 14,2, el otro 13,6, el otro 16,4 y así para todos. Esto, si lo representamos en un gráfico, podemos ver esta distribución en forma de campana. Aquí el pico sería algo así como el valor central, luego los valores intermedios y luego los valores extremos, que no son muy habituales en la población. La media de la muestra se calcula usando esta fórmula, donde básicamente cogemos todos los valores, los sumamos y los dividimos por el tamaño de la muestra. O sea que si usamos a 500 personas, lo dividimos por 500 personas. Como nota distintiva, hay que diferenciar la media poblacional de la muestral. La idea es que la media poblacional es la media que usa toda la población. En este caso, todos los hombres de los Simpson. Y la fórmula sería esta, que sería básicamente la misma idea. Mu es igual a la suma de valores dividido por la n grande, que es el tamaño de toda la muestra de la población. La diferencia con la media muestral es que la media muestral es solo una parte de esta población total. Es decir, si la población de hombres de los Simpson son 500 y solo usamos 50 personas, esos 50 individuos serían nuestra muestra. A efectos prácticos no cambia nada. La media muestral es similar a la poblacional. No hay por qué darle más vueltas a esto. La cosa es que si hacemos la media y la distribución es perfectamente simétrica, veremos que la media cae exactamente en el pico. Aunque claro, aquí también cae la media, la mediana y la moda, que aquí sería de 15 gramos por decilitro de hemoglobina. Esto rara vez es así, pero la idea es que si la curva es más o menos simétrica, la media es un buen indicador del centro de la distribución de nuestros datos. Y ahí está la gran debilidad de la media, que le afecta a la forma de la curva. Vale, vamos a explicar un poquito esto. Imaginemos que en nuestro subconjunto de personajes varones de los Simpson hay una población que por lo que sea tiene la hemoglobina más alta. Si ponemos esto en el gráfico, veremos que la cola de la distribución se alarga hacia la derecha, es decir, hacia los valores más altos. Y esto tiene un problema, que arrastrará la media. O sea, el centro se mueve hacia los individuos menos representativos. Esto es raro, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo clásico. Imaginemos la curva de distribución de salarios mensuales. Aquí veremos a la izquierda gente que cobra particularmente poco. Luego aumenta hasta un sueldo más o menos frecuente y luego se va alargando para los individuos más ricos. Vale, aquí la media sería de 1.700 euros y supongamos una población de 50 millones de personas. Ahora imaginamos que Jeff Bezos le da por venirse a este país y traerse su empresa. Imaginemos que este individuo tiene un salario de 10.000 millones o más de euros al mes. Así que ponemos a este individuo en la gráfica y me faltaría sitio para dibujar dónde caería este hombre en la distribución. La cuestión es que usando la fórmula de la media, como hemos añadido un valor tan ridículamente grande, va a llevarse la media hacia la derecha, por lo que ahora el salario medio de este país sería rollo 2 millones al mes, lo cual claramente no representa a nadie. Y esta es una de las típicas medidas que usan para confundir a la población. Si sube el salario medio es bueno, pues ya vemos que no necesariamente. Así que ahora vamos a ver una medida que es un poquito más justa en estos casos. Volvamos a nuestra distribución de salarios con el señor Bezos y la media de salario de 2 millones al mes. Aquí parece un buen sitio para aplicar la mediana, que es un indicador más justo que la media en la estimación de centros de los datos. Para calcularla simplemente lo que haremos será poner todos nuestros datos ordenados de mayor a menor o de menor a mayor, eso da igual, y buscar el valor central. O sea, vamos a buscar el valor que separa el 50% de la población. Ahora vemos que la mediana es de 1.700 euros, más o menos como la media antes de añadir a Bezos. Con esta medida quitamos peso a los valores extremos. Para verlo de otra manera, a mí me gusta representarlo con puntos. Así que vamos a ello. En nuestro ejemplo, que claramente era España, tenemos a todos los habitantes con puntitos. En el eje de las Y tenemos el salario mensual. Vemos que abajo estamos nosotros, los pobres, como una nube de puntos. Y luego se van quedando estos puntos cada vez más solos hasta ese punto que está totalmente aislado, que es Bezos. El siguiente punto podría ser, por ejemplo, Amancio Ortega. Vale, ahora vamos a ver, según la mediana, dónde caen el 50% de los puntos. Pues aquí abajo. Esto separa el 50% más rico del 50% más pobre. La mediana es la línea que separa la mitad de estos
estos puntos. Por compararlo con algo, pondremos a Andorra al lado. Andorra tiene un salario medio más alto de 2.700 euros, un mediano de 2.100 y una población muchísimo más pequeña de 90.000 personas. Vale, la mediana no tiene tanta debilidad como la media, pero sigue pudiendo moverse en función de la población. Si por ejemplo entran muchas personas que buscan pagar menos impuestos, entonces la mediana subirá un puntito cada vez. Y si aquí entran muchísimas personas de golpe, pues entonces subirán muchísimos puntitos a la vez. Esta medida estadísticamente es justa, porque el 50% sigue siendo el 50%, sin embargo el cúmulo de puntos, o sea los pobres, no se mueve respecto a la mediana. Y por lo tanto la mediana es más representativa que la media. Pero igualmente su movimiento, como depende del orden de los números, puede ser manipulado por la presencia de salarios más altos. Por eso, otra medida de tendencia de centro que podemos usar es la moda. La moda es el valor más frecuente, o sea, en este caso es el salario más típico que cobra la gente. Por norma general, el salario mínimo es el salario modal. Aquí vemos que en España es de 1.323 euros y en Andorra de 1.447. Hostia, baja un poquillo, ¿no? Así que si hacemos comparaciones, vemos que en España la media es de 2.100, la mediana es de 1.700 y la moda es de 1.323. Mientras que en Andorra la media es de 2.700, la mediana de 2.100 y la moda de 1.447. Hay diferencias gordas aquí. Así que ahora, solo por curiosidad, vamos a comparar estos valores con el alquiler medio en España y en Andorra. Ojo que estamos comparando al alquiler medio, pero podemos compararlo al mediano y a la moda. Así que el alquiler medio en España es de 1.400 y en Andorra de 2.500 euros. Por lo tanto, la moda es no poder pagar un piso, la mediana en España es vivir ahogado y en Andorra no poder pagar un piso, y la media en España es vivir rezando porque ningún pirata inicia una guerra y en Andorra es vivir ahogado. Así que eso, muchos ánimos a todos los sindicatos de inquilinos. La unión hace la fuerza. Pero creo que nos hemos ido un poquillo del tema. Vamos a la siguiente medida, la media ponderada. Esta es la típica del cole o del instituto. Imaginad que os acaban de dar las notas finales y veis esto: mates 3, geografía 7, francés 6 y educación física 5. Estupendo, si hacemos la media tenemos 5,5, pasamos de curso, bien. Vale, ahora pongamos pesos a cada asignatura. Mates cuenta 4, geografía 2, francés 2 y educación física 1. Pues hacemos la media ajustada a los pesos con estas fórmulas, nos da una media ponderada de 4,78. Esto viene del 3 de mates por 4 de su coeficiente, más 7 por 2, más 6 por 2, más 5 por 1, dividido por la suma de coeficientes. Y bueno, eso, nos vemos en la recus. Ahora toca hablar de las medidas recortadas y winsorizadas. Vamos a ver, ya vimos con Bezos que hay algunos valores que en el contexto de buscar centros justos no aportan mucho, solo aportan ruido. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que hacer 10.000 análisis de sangre y los necesitamos para ayer. Y por lo que sea, este trasto que utilizamos para analizarlo tiene un cable pelado que interfiere con la medida. Así que a veces nos dará valores más altos y otras veces más bajos. Si ponemos estos datos en una gráfica veríamos algo así: un cumulillo de puntos en la mitad y en los extremos puntos sueltos que son claramente debidos al problema de la máquina. Estos puntos extremos obviamente nos representan el centro. Si por ejemplo hiciéramos la medida de esto sin más, veríamos un valor de hemoglobina de 20 gramos por decilitro. Esto está un poquillo por encima de lo esperado. Aquí hay que hacer algo. Así que un par de cosas que podemos hacer es bien o recortar los datos o winsorizarlos. Recortar los datos, como su nombre indica, es eliminar datos. Y esto no se hace al tuntún. Lo normal es aplicar un porcentaje de los datos que tienes que eliminar. De esta manera eliminaremos, por ejemplo, el 5% más alto y el 5% más bajo. Idealmente tiene que ser simétrico este porcentaje, aunque a veces puedes hacer 5% arriba y 7% abajo, o cosas por el estilo. Y así de esta manera podemos usar la fórmula de la media, teniendo en cuenta que hemos eliminado individuos, así que la n de la población será la n sin individuos que has eliminado. Por otra parte, winsorizar los datos tiene una mecánica similar. Lo que haremos será escoger un porcentaje límite y hacer que todos esos datos pasen a ser el valor límite que hemos escogido. Así nos quedaríamos con una gráfica tipo así, sin los valores de extremos, que ahora estarán más cerca de la nube de puntos. Y lo mismo, la fórmula de la media y arreando. Una cosa importante es que esto se hace en determinadas situaciones. No puedes petarte resultados porque te da la gana o porque no van con tu hipótesis. Es importante mantener la integridad de los datos. Esto es simplemente con el objetivo de interpretar los datos de una manera más coherente. Eso, no manipuléis los datos. Ahora en la siguiente tendencia de centros se va a comenzar a poner la cosa un poquillo más rara. Hasta ahora habíamos visto la media aritmética. Por ejemplo, de los valores 1, 2 y 3 sacamos que la media es 2. Esto visualmente lo podemos ver como si tengo un segmento de 1, 2 y 3 unidades, o sea 3 trozos. ¿Qué valor debería tener para cubrir todo el segmento en 3 trozos idénticos? Pues 2, o sea 2, 2 y 2, que es 6. Así que la media es 2. La media geométrica es algo similar pero con más dimensiones. Imaginemos un rectángulo 2×1. Ahora queremos saber qué valores idénticos debería tener para sacar un cuadrado que tenga el mismo área que el rectángulo. Pues para calcular esto usaremos esta fórmula. La media geométrica es la raíz enésima de los productos de los valores. En este caso es la raíz cuadrada del producto de los lados, o sea 2 y 1. Así que cada lado del cuadrado con el mismo área que el rectángulo medirá raíz de 2. Vale, esto es rarísimo y tiene pinta que no lo usaremos nunca, ¿no? Pues en realidad no, se usa en muchísimos sitios, desde biología hasta economía. El ejemplo típico es el de porcentajes e incrementos. Imaginemos que tenemos una anemia rara. A día 0 el paciente tiene 14 gramos por decilitro. A día 1 se reduce un 10% y el día 2 se reduce un 20%. Si hacemos los cálculos de hemoglobina, veríamos que a día 1 tendríamos 12,6 gramos por decilitro y a día 2 10,08. Así que ¿qué porcentaje medio de pérdida de hemoglobina diaria ha habido? Pues sin pensarlo usaríamos la media aritmética y diríamos un 15%, ¿no? La media entre 10 y 20. Sin embargo, vamos a ver si esto es cierto. 14 menos 15% es 11,9 y menos 15% es 10,115. Esto no es igual a 10,08, aquí falla algo. Vamos a ver qué pasa cuando usamos la media geométrica. Solo un apunte, no usaremos el porcentaje sino el valor del incremento, o sea, menos 10% será 0,9. O sea, es lo mismo restar 10% que multiplicar el valor por 0,9.
0,9. Y lo mismo para el menos 20%, que será 0,8. Si hacemos la media geométrica con la fórmula de antes, veríamos que el resultado es de 0,8485, que si lo pasamos a porcentaje sería 15,15%. Ahora, si estamos del 15,15% de reducción diaria en nuestra hemoglobina, veríamos que a día 1 pasamos de 14 a 11,88 y a día 2 tenemos 10,08. O sea, exactamente igual que la hemoglobina que habíamos calculado. Estupendo, ya le hemos encontrado una utilidad a la media geométrica. Sin embargo, esta media se usan más cosas, como por ejemplo con valores que tengan una naturaleza multiplicativa, como los logaritmos y los exponenciales. O en biología también se usa a menudo para las medidas que tengan que ver con fluorescencia. Esto es porque la fluorescencia tiene valores más multiplicativos. No solemos pasar de una fluorescencia a dos fluorescencias, sino de 10 a 100, por ejemplo. Esto lo veremos mejor en otros vídeos. Finalmente vamos a terminar con la otra rara, la media armónica. Para entender este ejemplo, el clásico y el más intuitivo es el de los viajes en coche. Imaginad que hacemos un trayecto de 100 kilómetros. La ida la hacemos a 100 kilómetros por hora y la vuelta a 50 kilómetros por hora. ¿Cuál ha sido la velocidad media del viaje? Por eso la lógica aritmética nos diría que es 75 kilómetros por hora, que sería la media entre 100 y 50 kilómetros por hora. Pero esto es así. La ida a 100 kilómetros por hora la haremos en una hora y la vuelta a 50 kilómetros por hora la haremos en 2. Por lo tanto, 200 kilómetros en 3 horas es una velocidad de 66,7 kilómetros por hora, o sea, menos que 75. Esto es así porque hemos pasado más tiempo viajando a 50 kilómetros por hora. Y esto es un peso importante para la media armónica, que suele tirar por lo bajo. Para verlo con un ejemplo en inmunología, veámoslo así. Tenemos un nuevo medicamento para la anemia, el HB+, por ejemplo. Este lo que hará será aumentar la hemoglobina en pacientes anémicos. Vemos en un paciente que ha habido un aumento de 1 gramo por decilitro de hemoglobina en 10 días. Así que en 10 días ha pasado de 8 a 9 gramos por decilitro. Sin embargo, en la siguiente dosis vemos que ha habido un aumento de 1 gramo por decilitro en menos, en 5 días. O sea, en 5 días hemos pasado de 9 a 10 gramos por decilitro. Así que aquí podemos ver nuestros tramos de velocidades. En los primeros días vamos a 0,1 gramos por decilitros y en los siguientes 5 a una velocidad de 0,2. Así que ¿qué velocidad media de aumento de hemoglobina tiene este fármaco? Pues la lógica aritmética nos dice que 0,15 gramos por decilitro. Sin embargo, sabemos por el ejemplo anterior que esto no va a ser así. Nos hemos pasado más días a 0,1 que a 0,2. Por lo tanto, la media será más baja. Si hacemos el cálculo de 2 gramos por decilitro finales por los 15 días de terapia, veríamos que la velocidad media es de 0,133 gramos por decilitro por día. O sea que la aritmética aquí nos sirve. Simplemente por mencionarlo, la fórmula general de la media armónica es esta. H es igual a la población dividido por la suma de las inversas del valor. Un poco rara, pero tampoco tanto. Si la desarrollamos, tendremos algo así, que n son las dos medidas, dividido por los valores inversos de cada medida. Y esto nos dará 0,133. Estupendo. Ya le hemos encontrado un sitio a la media armónica. Así que, ¿qué concluimos de todo esto? Pues que hay muchos tipos de tendencias de centro que se pueden usar para confundir a la población, que todas tienen pros y contras y que no hay que olvidar que tenemos las medias armónicas y geométricas. Ah, y que por supuesto... una familia, una casa. Y eso ha sido más o menos qué son las medidas de tendencia central y cómo las usamos en bioestadística y en estadística.